el examen lo vamos a tomar el día sábado, en horas de la noche. ¿Sí? Este sábado, fecha creo que es 12 o 11. A ver. 10. Sí, 10. Sábado 10 lo vamos a tomar el primer parcial en horas de la noche. Muy bien. Vamos a continuar. Bien, el siguiente tema que vamos a avanzar ahora, jóvenes, es matrices esparsas. Una matriz esparcida, normalmente es una matriz como la conocemos a las matrices, que son matrices gigantes, matrices de gran tamaño, donde el elemento predominante es abundante. Juguémosle esta matriz. Este tipo es una matriz esparcida cuyo elemento predominante es el 0 porque predomina en la matriz. Y los elementos que no son predominantes, como este 1, el 2, el 1, el 5 o el 0,5, son elementos no predominantes. Este tipo de matrices se utiliza mucho en la programación de estructuras que manejan el tipo de información en forma de matrices. ¿Por qué es importante? Porque al ser escasamente poblada, es una matriz esparcida, son matrices de gran tamaño y escasamente pobladas, su optimización en cuanto a la implementación, en cuanto a la estructura, al tamaño, al procedimiento, es muy eficiente. Si yo tengo una matriz, pongámosle esto, 1, 2, 3, 4, 5 de 6 por 2, 4, 6 por 5. Tengo, ¿cuántos? 30 floats. ¿Y un float cuántos bytes ocupa? 8, ¿no ve? Por 8, esto es lo mismo decir, 3 por 8, 24, 240 bytes. Esta matriz ocupa 240 bytes. Pero imagínense, de 6 por 5 no es nada. Imagínense una matriz de 1000 por 1000. Necesitaría 1000 por 1000. Esto es igual por 8. Esto es 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 8 millones de bytes. ¿De acuerdo?
dividido entre 1000, dividido entre 1.000.000 es 8 megabytes. O sea, que es nomás pesadita, la matriz de 1000 por 1000. Esta matriz, de lo que pesa 8 megabytes, si lo implemento en una matriz esparcida y aún más a nivel de bits, sencillamente yo puedo ahorrar un 90% de estos 8 megabytes. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo puedo optimizar. ¿Dónde se aplican este tipo de estructuras? En matrices de gran tamaño, no de 6 por 5, de 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, 100.000. Son matrices o cubos donde se almacena la información en formato de matriz para procesar esa información. Los programas de cálculo estructural utilizan tipo de matrices gigantes en la medicina, como hacen los patrones de las vacunas y un montón de cosas. Igual utilizan matrices de comportamiento, un montón de cosas. Los famosos sistemas de información geográfica para manejar coordenadas utilizan matrices de gran tamaño. Los manejadores de imágenes utilizan matrices también de N por M. Sin ir lejos, una de las aplicaciones clásicas de esto es su formato BMP. Cuando yo tengo una foto en formato BMP, mapa de bits, significa que cada píxel es un color. Un color, un píxel, un color, y la foto forma un color, los píxeles, ¿no? Este BMP tiene 1024 por 960, casi 1000 por 1000. Por eso que una foto BMP ocupa pues 10, 12, 14 megabytes, depende de la cantidad de colores que tiene cada BMP. Si son 256 colores, utiliza unos 15 megabytes, utiliza cada fotografía. ¿Cómo es posible que una foto BMP que tiene arriba de 8 megabytes, yo lo transformo y lo pongo en un formato JPEG y utiliza la misma foto, pero ya me va a ocupar 500K o 350 KB? ¿Cuál es la razón para que un BMP tenga una dimensión arriba de unos 8 megabytes, 10, 12, 15 megabytes? Y si yo lo transformo esa foto en un JPG, un formato más optimizado, apenas ni siquiera llega a medir un mega, son kbytes. ¿Cuál es la razón? Díganme. ¿Alguien tiene alguna idea? El BMP es una matriz de mapa de bits, es decir, es una matriz de M por N, donde cada punto es un valor numérico que representa un color, mapa de bits, un punto, un color, un punto, un color. Entonces, una matriz de 1024 por 960 ocupa pues, y 256 colores, ocupa pues un montón de espacio, porque está guardando todos los puntos. Lo digo. Pero, ¿qué pasa si esta matriz yo lo puedo implementar en una matriz esparcida, donde no voy a guardar los elementos predominantes? Yo no voy a guardar estos ceros. Simplemente voy a guardar lo que no es cero o los colores que no se repitan. Por decirles, tengo una imagen donde todo esto es blanco, todo esto es celeste, el cielo, ¿sí? Y abunda ese color, aunque partes que no. Esta matriz yo lo voy a interpretar como esto, donde todo esto cero
es básicamente el mismo color y yo no la voy a guardar. ¿Cómo no lo voy a guardar? Sencillamente, mi matriz M por N, yo la puedo representar con un vector fila, un vector fila y un vector de dato. Fila columna, digamos en la posición 1 y el dato es el 1. Después 2 cuartos 6, posición 6 y el dato es 1. La posición 8 y el dato es 2. La posición 13 y el dato es 1. 6, 12, 18, 21. La posición, el dato es 5. La posición 28 y el dato es 0.15. Miren, esta matriz se ha convertido en estos dos vectores. Es una matriz esparcida. Ya no utilizo los 36 elementos, sino estoy utilizando 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea, casi el 60% de ahorro en esta matriz tan pequeñita. A medida que agranda la matriz, la compresión es mucho mayor. Entonces, imaginemos que este BMP es un mapa de bits donde están todos los elementos visuales y este JPG es esta matriz. ¿Se entiende? ¿Puede repetir una vez más, ingeniero, por favor? A ver, imaginemos que esta matriz, este mapa de bits, cada punto, cada color, porque es mapa de bits, es una posición de esta matriz. Yo guardo todos los colores en formato de bits, en formato de números. Un número, ustedes saben que es un color, mapa de bits. Por lo tanto, si mi mapa de bits es 1024 por 960, que es lo más común, entonces mi mapa de bits va a ocupar más de 8 megas, mi mapa de bits. Mi fotito va a ocupar más de 8 megas. Pero si yo lo llevo a un formato JPG, esos 8 megas se van a convertir en K, 500K, 600K. Ahora la pregunta es, ¿por qué se ha comprimido tanto el mapa de bits a un JPG casi en 80%, 90% de compresión? ¿Qué ha pasado? Es que el formato JPG ya no maneja un mapa de bits, ya no maneja una matriz M por N, sino puede ser que maneje, puede implementarlo en una matriz esparcida de este tipo. Esta es la matriz esparcida, donde yo no guardo los elementos repetidos, solamente los que no se repiten. Es estos lados. Esto es vector fila columna y esto es el vector de datos. Entonces, obviamente, esto representa una matriz M por N y este JPG puede ser almacenado en un vector de o una matriz esparcida, el cual yo almaceno todos los colores que son no repetidos y simplemente voy a obtener esta matriz. Eso puede ser una explicación de por qué los mapas de bits, cuando se llevan a otro formato, aparte de tener un algoritmo de compresión, la forma en la cual se almacenan los datos es muy diferente al BMP. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo funciona esta matriz, cómo la vamos a implementar esta matriz esparcida. Como ya les había dicho, las matrices esparcidas son de gran tamaño, donde los elementos repetidos predominan
En este caso es el 0, pero no siempre es el 0. Puede ser un número cualquiera, un color cualquiera, un carácter cualquiera. No siempre es una matriz de números, puede ser una matriz de string, de caracteres, puede ser una matriz de colores, que en realidad todo es a nivel de bits. Un color es un bit, un número es un bit, un texto es un bit. Entonces, ese bit puede ser que se repita demasiado, ese elemento va a ser el elemento predominante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos representar esta matriz? ¿Cómo lo podemos hacer para optimizarla? M por N. Entonces, hay varias representaciones, pero vamos a hacer la más óptima, pero debemos ir cómo se van optimizando las estructuras, para que ustedes tengan en cuenta la optimización de estructuras. Una opción, la opción A, podemos ver, de que yo puedo guardar esta matriz. Esta matriz la puedo guardar. La opción A es M por N, o sea, un array de 1 a número de filas y de 1 a número de columnas. Normal, un vector, una matriz de 1 a N y 1 a columna. Lo que saben. La opción B puede ser que yo tenga un vector fila, un vector de columna y un vector de dato. La opción B podemos hacerlo vector, fila, columna y dato. Pudiera ser así. Un solo vector que diga la fila 1, columna 1 y el dato es 1. Ahí terminaría cada 3. Fila, columna, dato. Después, la fila 1, columna 6 y el dato 1. Fila, columna, dato. Ya así sucesivamente. Fila 2, columna 2 y el dato es 2. Fila, columna, dato. Pero ¿por qué esta opción no es eficiente? Porque todos los datos tendrían que ser de tipo int. Porque el fila, el columna es entero. El dato también tenía que ser int. Y aquí ya no puedo porque este es un float. O sea, esta estructura no me sirve. Solo serviría si todos son enteros, pero tampoco es tan eficiente porque ocuparía fila, columna, dato, fila, columna, dato, fila, columna, dato. Y si todo es entero, no sirve para float. O sea, descartar. La opción C pudiese ser que yo tenga un vector de fila, un vector de columna y un vector de datos independientes, que si bien están independientemente cada uno, me permite actualizar, manipular la información mucho más fácil, mucho mejor. Puede ser fila 1, columna 1 y el dato es 1. Fila 6, fila 1, columna 6 y el dato 1. Fila 2, columna 2 y el dato es 2. Fila 3, columna 1 y el dato es 1, así. Este puede ser de tipo entero, este puede ser de tipo entero y este puede ser de tipo float. Perfecto. Ahora puede ser float, puede ser char. Cualquier cosa le cambio, pero este sí o sí es fila, columna, de tipo float. O sea que es aceptable, mejor que este. Pero ¿qué pasa si yo agarro y quiero comprimir más? Ya no hay estos ceros, simplemente los que no se repiten. Entonces, yo me voy a la opción D. Y ahora digo vector fila, columna y un vector de dato. Dos vectores, solamente dos, donde la fila y la columna se
vuelvan uno solo. Es decir, fila 1, columna 1 es la posición 1 y el dato es 1. ¿Me entienden, no? Fila 1, columna 1 y el dato es 1. Muy bien. Entonces, fila 1, columna 1, el dato. Esto es la fila 1, columna 6, es la posición 6 y el dato es 1. Esto es la fila 2, columna 2, que se vuelve la posición 8 y el dato es 1, o 2, perdón. Esto es la fila 3, columna 1, es la posición 13 y el dato es 1. Esto es la fila 4, columna 3, 6, 12, 18, 9, 21 y el dato es 5. Y este por último es la posición 28 y 0,5. Miren, toda esa matriz ahora está así. He ahorrado un vector entero. Por lo tanto, este puede ser int y este puede ser float, char, lo que sea. Ajá, mucho mejor que este. Pero ahora yo puedo comprimir mucho más todavía. Entonces resulta que yo puedo tener la opción E, donde tenga dos vectores. Y el vector de datos. Este vector fila columna puede ser de dos elementos y este puede ser de varios elementos. ¿Qué hago? El vector fila columna lo puedo hacer a nivel de bits, es decir, así. Aquí estos, ¿cuántos bits va a ser para pues la posición 1? 0, 0, 0, 1 y el valor va a ser 1. El otro elemento, el 6, va a ser 0, 0. A ver, 1, 2, 4, 0, 1, 1, 0 y el valor va a ser 1. O sea que lo único que estoy haciendo es almacenar a nivel de bits. O sea que si yo necesitaba aquí cuántos enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a necesitar un entero para almacenar toda esta información y esto normal. Esto sería a nivel de bits, como ya sabemos, puro 0, puro 1, y esto sería normal. Y si quiero uno más comprimido, todo puede ser a nivel de bits y este dato también a nivel de bits. O sea que miren, de matriz M por N, de 1 a N y de 1 a N, puedo optimizar con solamente guardar los que no son 0, pero tengo un problema que tendría que ser del mismo tipo todo. Lo mejoro individualmente. De lo que es 36 elementos, solamente necesitaría 2, 4, 6, 8, 12 elementos. Mucho mejor. Esto puedo optimizarlo, ya no necesitaría 8 elementos, necesitaría menos. ¿No? Mucho menos. Un vector sería menos, serían 6 elementos o 4 elementos, en este caso. ¿No? Aquí faltarían, ¿no? Aquí hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 elementos. Aquí necesitaría 18 elementos. Multiplicado por bytes, ya sabemos cuánto es. Aquí 36. Aquí 18. Aquí necesitaría 12 elementos. Y aquí necesitaría 7 elementos. Un entero y 7 bloques. 7 bloques o enteros.
Y si lo hago así, necesitaría mucho menos. Dense cuenta, de 36 a 7 es pues altísimo. Ahora, si esta matriz es de 1000 por 1000, obviamente que voy a necesitar el 90% de compresión, voy a obtener así. Y la información se va a representar exactamente igual que cuando yo hubiese una matriz de M por N. Entonces, la aplicación de las matrices esparcidas básicamente se dan cuando tengo matrices de gran tamaño, no sirven para matrices pequeñitas, no es, se podría decir que no es muy visible su optimización, porque entre 36 a 7 el proceso pues no varía, la información es pequeña, la información, no hay optimización. Pero si esta matriz es de 10.000 por 10.000, 100.000 por 100.000, 1.000.000 por 1.000.000, como que hay procesos que utilizan ese tipo de información, entonces la optimización va a ser pues abismal la diferencia. Si yo hago una matriz de 1000 por 1000, me ocupa espacio en la memoria. Y resulta es que si yo hago una matriz de 10.000 por 10.000, mi memoria va a colapsar. Sencillamente ya voy a tener más de unos 80 megas en la memoria, a 100 megas. Y es pesado manejar esa información. Y si mi programa se vuelve lento, sencillamente no va a poder ser manipulado por la computadora, va a colapsar. Tengan en cuenta que la memoria RAM primero tiene que cargar el sistema operativo, después todos los programas que están abiertos. Y si yo encima manejo una estructura de 10.000 por 10.000, obviamente mi memoria se va a ir al límite y voy a tener problemas en su gestión. El sistema operativo va a empezar a colapsar, de ahí partamos. Entonces, mi matriz de 10.000 por 10.000 ya no voy a poder manejarlo muy bien en una computadora con una memoria escasa. Sencillamente lo que debo hacer es implementar un programa que me maneje esta información, pero en estructuras mucho más eficientes, mucho más pequeñas, donde de lo que se utilizan megas, 300, 400, 500 megas, esta llegue a utilizar ni siquiera unos 5, 4, 3 megas, manejando la misma información. ¿Se entiende ahora, jóvenes? Sí, se entiende. Entonces, lo que vamos a implementar ahora es esta estructura. Esta estructura. Primero lo vamos a hacer esto y ustedes lo van a adecuar esto a los vector bits genéricos. Como ya sabemos, el vector de bits, en vez de poner el elemento 1, vamos a poner 1 a nivel de bits en la posición que ya sabemos, ¿no? Vamos a hacer esta implementación y ustedes lo van a cambiar solo esto, porque eso es lo que está cambiando a nivel de bits. Entonces, a eso se refieren matrices esparcidas, son matrices de gran tamaño, donde su elemento predominante es abundante, son escasamente pobladas, ¿sí? Y una aplicación es, como hemos visto, un formato de mapa de bits, o un juego, o un, ¿qué se llama? O un sistema de cartografía. Utilizan mapa de bits, mapa de posiciones, mapa de imágenes. Entonces, necesitamos implementar ese tipo de programa. Dado el preámbulo de que es una matriz esparcida y la implementación que vamos a realizar, procedemos a implementar nuestra matriz esparsa. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. Entonces, vamos a ver que una matriz esparsa es como una matriz normal, pero lo que yo veo es que la implementación es muy diferente. Entonces, vamos a utilizar aquí
nuestra famosa clase spans. Clase spans, donde yo voy a tener un entero vector fila columna que después lo vamos a hacer a nivel de bits y vamos a tener un float vector de datos. Puede ser un string, un char, lo que sea. Esto va a ser a nivel de bits. Si ustedes quieren hacer a nivel de bits, va a ser vector bit genérico, vector fila columna. ¿No? Vector bit genérico, fila columna. Esto sería para hacer a nivel de bits y esto a nivel de vector normal. Muy bien. Además, voy a tener número de filas, número de columnas, ¿sí? El elemento predominante, ¿qué elemento no debe entrar a la matriz esparcida? ¿Sí? Y además, la dimensión del vector. Si yo implemento a nivel de bits, voy a tener además número de bits. ¿Cuántos bits estoy utilizando para ese vector o la matriz esparcida? Si son 5 bits, 7 bits, 10 bits, 12 bits, etc. Entonces, todo lo que está con azul aumentaría. Esto sí borraría, iría en compensación de eso. Y aumentaría eso. Número de filas, número de columnas, el elemento predominante que no va a estar, la dimensión de la matriz y el número de bits. Muy bien. Mi constructor sería un método público, sparse. Para mi matriz necesariamente tengo que dimensionar de cuántas filas y cuántas columnas van a ser por el usuario, ¿no? Tengo que saber, si no, no puede ser la matriz variable. Tenemos que saber de qué dimensión es. No existen matrices variables, no es posible. Sí o sí tiene que saber. Entonces ponemos número de filas, va a entrar como parámetro, número de columnas de la matriz y nada más. Mi constructor sería vector fila columna es igual new int. Si son filas y columnas, yo no voy a hacer de fila por columna, si no estuviera pues haciendo lo mismo, una matriz de n por n. Yo le voy a dar 10 elementos. Voy a asumir que yo voy a guardar en 10 elementos una matriz de 100%, digamos. Si yo haría número de filas por número de columnas, no moneda, pues estoy multiplicando 50 por 50 son 2500, un vector 2500 más los vectores de datos 2500, más bien lo estoy duplicando la matriz esparcida, o sea, lo estoy volviendo más pesado, no tiene sentido. Lo que yo voy a hacer es sencillamente asumir que va a tener 10 elementos, nada más. Los demás van a ser 0. Vector de datos es new float también de 10. ¿De acuerdo? Número de filas, número de fila es igual a n fila. 50, si es 50 por 50, 50 filas, 50 columnas. This, número de columna, es igual a n columnas
Ya tengo número de filas, número de columnas. This punto elemento predominante es igual a elemento predominante. Tiene que entrar aquí también. Y elemento predominante. O float en este caso. Float, porque los datos son de tipo float. Float, elemento predominante. Entonces, elemento predominante es igual al elemento predominante. Aquí, float. Ya está. Dimensión, mi matriz va a empezar dimensión con -1. Está vacía. No hay nadie. Y nada más. Si es a nivel de bits, va a entrar. ¿Qué más va a entrar? Y número de bits. Y aquí sería this punto número de bits, n bits, es igual a n bits. Y mi constructor estuviese terminado. A nivel de float y entero, a nivel de bits. ¿Se entiende el constructor? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? No, ningún ingeniero. Muy bien, entonces, algunos tal vez estarán preguntando ¿por qué 10? Porque yo voy a asumir que van a tener 10. Pero cuando yo haga la inserción, el set de la matriz, si ya está lleno, lo que voy a hacer es redimensionar, agrandar. No puedo hacer yo un vector de número de filas por columna, porque imaginemos que va a entrar de 100 filas por 100 columnas. Si yo hago una matriz normal, me va a ser 100 por 100. Esto es 1.000.000 o 10.000 en este caso. Utilizaría 10.000 floats. Pero si yo hago de 100 por 100, aquí sería 10.000 y aquí serían 10.000. O sea, en vez de utilizar 10.000, utilizaría 20.000. O sea, más bien más pesado lo estoy volviendo. No puede ser. Tengo que utilizar 20. Y si necesito más, lo voy a incrementar, pero con un incremento razonable. Pero no va a ser 10.000. Van a ser muchísimo menos mi matriz esparcida. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Por qué se está poniendo 10? ¿Se vendrían a ser los elementos de la matriz? No. La dimensión. Es la dimensión. Yo estoy dimensionando un vector de fila columna de 10 elementos. 10 elementos. Y un vector de datos de 10 elementos. Para una matriz de 100 por 100. ¿Me entienden, no? En vez de hacer una matriz de 100 por 100, estoy haciendo 10 y 10. Si falta, después ya lo voy a ver. Pero inicialmente, esta matriz de 100 por 100 o 1000 por 1000, lo estoy haciendo de esta forma. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Muy bien. Pero el número de filas van a ser 100, número de columnas 100, porque están entrando con 100 o con 1000. Y el elemento predominante también va a entrar con un valor, que ese es el que no va a entrar. Y la dimensión -1, porque está vacío, no hay nadie.
Y si es a nivel de bits, ni siquiera voy a utilizar esto, va a ser a nivel de bits. Voy a hacerlo de 2 enteros, un entero. Ya lo vamos a ver. ¿No? Bien, entonces, este sería el constructor para una matriz normal. Si fuera a nivel de bits, aumentaríamos número de bits igual n bits. Y además, vector fila columna, tendríamos que cambiar. Lo voy a poner a un lado y con eso vamos a terminar la clase. La siguiente continuamos, porque si no, no vamos a poder implementar. Esta parte tendríamos que hacer. Vector fila columna es igual new vector bit genérico. Y el vector bit genérico me dice cuántos elementos y cuántos bits van a entrar, número de bits y cuántos elementos. Entonces yo voy a agarrar y le voy a poner también 10. Y número de bits, n bits. De 5 bits, de 10 elementos, igual que este. Entonces, esto sería mi constructor de la matriz sparse. Esto sería, si es a nivel de bits, vector bit genérico, reemplazando a esta parte y aumentando número de bits. ¿De acuerdo? Bien, lo que nos quedaría ahora implementar es el método set y el método get, que lo vamos a hacer el día jueves. Y con eso tenemos mi matriz esparcida que me va a permitir manejar cualquier tipo de información a nivel de bits, optimizando muchísimo el espacio y proceso de matrices de gran dimensión. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí, jóvenes. La siguiente clase hacemos estos dos métodos y terminamos el contenido del primer parcial, la mitad del programa. Vamos a continuar la siguiente clase el día sábado. No se olvide, es su primer parcial de todo lo que se está avanzando. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, una consulta. ¿A qué hora más o menos va a ser el parcial? En la noche, a partir de las 9 de la noche, para que nadie tenga problemas de movilidad, trabajo, clases, choque de ayudantía y un montón de cosas. A las 9 todo el mundo está en su casa, tranquilo, hay restricciones de movimiento, entonces a las 9 todo el mundo en su casa, lo vamos a dar el examen para que nadie tenga problemas de choque o algo. ¿De acuerdo? Ok, ¿podría subirle a esta clase para que la podamos ver de nuevo? Sí, sí, lo voy a subir. Inmediatamente las dos clases lo voy a subir porque vayan estudiando. Por favor, hagan para el día jueves el COVID, por favor, importantísimo. Vayan practicando para ese examen. Hagan el formulario de COVID. Yo sé que ya lo tienen hecho. Y los que no lo han hecho, pues no sé qué están esperando, pero bueno, háganlo, por favor. Ingenieros, Y el si día nos jueves, ¿sí? si nos puede dar un poco más de tiempo para practicar esto de las matrices esparsos. Vamos a ver el día jueves, pero lo que yo ya tengo avanzado es todo lo que es a nivel de bits, tipo de data abstracto, todo eso, ¿no? Entonces ya hemos estado practicando. Entonces, lo único que faltaría es matrices sparse, que si yo decido meterlo al examen, les voy a dar más de tiempo, y si no decido meterlo al examen, entonces sería el sábado, porque lo demás ya está avanzado, ¿no? Una pregunta, ingeniero. En la clase de matriz esparce, igual incluiríamos la clase del vector bit. Claro, la clase de vector genérico, lo mismo que hemos hecho. ¿Verdad? Esto ya lo hemos implementado. Lo único que vamos a hacer es usarlo. Aquí lo estamos usando. ¿Se acuerdan que hemos implementado el vector 7 bits, no? Sí, sí, Y sí. tenían que cambiar a vector n bits. Entonces aquí vector bit genérico es para n bits. Su compañero ya lo ha implementado n bits. Ya los tres que han presentado ya eran con vector n bits.
El vector 7 bits estaba implementado, ustedes tienen que implementarlo. Y a ese 7 bits tienen que cambiarle, en vez de 7, el número de bits que está entrando y ya funciona para cualquier número de bits. Eso, cambiarlo, no es nada más. Ingeniero, otra pregunta. ¿El día sábado o el día de nuestro examen va a dar 2 preguntas o 3? Voy a ver, yo creo que van a ser 2 preguntas o 3. Vamos a ver en función de lo que van a hacer el día jueves, ¿ya? Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, para el día jueves, por favor, háganlo. Ahora enseguida los subo los videos que faltan. Creo que es uno nomás, o creo que ninguno, solamente este creo que falta. Entonces, enseguida lo subimos. Ustedes ya han visto que sus compañeros lo han hecho y cómo lo hemos modificado en clase. Imagínense que en el examen le digo, hagan esto, rapidito lo hacían, ¿no? Cambiar, poner un nombre, digamos. Por eso, hagan el formulario de COVID, háganlo. Eso les va a ayudar altísimo. ¿Sí? Ok, Muy bien, quedamos ahí, jóvenes, que tengan una excelente noche descansadora, reparadora. Nos vemos en la siguiente clase el día jueves. Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.